En marzo de 1918, durante el último año de la Primera Guerra Mundial, un enorme carguero de la Marina de los Estados Unidos desapareció sin dejar rastro en el Océano Atlántico. El barco se llamaba Cyclops. En ese momento, era uno de los barcos más grandes de la flota naval estadounidense, con una longitud de más de 500 pies y capaz de transportar enormes cantidades de carga a través del océano. A bordo del barco había 309 hombres. Ninguno de ellos volvería a ser visto. La desaparición del Cyclops sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos que no ocurrió durante el combate. Más de 100 años después, el misterio sigue sin resolverse. Para entender lo que pudo haber sucedido, primero necesitamos entender el barco en sí. El Cyclops fue botado en 1910 y pertenecía a un grupo de embarcaciones conocidas como carboneros clase Proteus. Estos barcos fueron diseñados principalmente para transportar carbón y otros materiales pesados necesarios para las flotas navales que operaban en todo el mundo. El carbón impulsaba muchos barcos en ese momento, y embarcaciones como el Cyclops jugaban un papel importante en el suministro de combustible a las bases navales y buques de guerra. El Cyclops fue construido para manejar cargas extremadamente pesadas. Contenía grandes bodegas de carga y una estructura reforzada diseñada para soportar miles de toneladas de material. Durante varios años después de su botadura, el barco sirvió a la Marina sin incidentes importantes. Pero en 1918, el Cyclops comenzó un viaje que se convertiría en uno de los mayores misterios en la historia marítima. A principios de 1918, el barco fue asignado para transportar mineral de manganeso. El manganeso era un componente crítico utilizado en la producción de acero, lo que lo hacía extremadamente valioso durante la época de guerra. El Cyclops viajó a Río de Janeiro en Brasil para cargar su mercancía. Los registros muestran que el barco fue cargado con más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso antes de partir. Esta carga era extremadamente densa y pesada. Algunos investigadores posteriores sugerirían que el peso de esta carga podría haber ejercido una tensión peligrosa sobre la estructura del barco. Después de salir de Brasil, el barco navegó hacia el norte en dirección al Caribe. Su próxima parada programada era la isla de Barbados. Durante esta parte del viaje, todo parecía normal. La tripulación no reportó problemas mecánicos importantes. La comunicación con otros barcos y puertos se mantuvo como de rutina, pero después de dejar Barbados el 4 de marzo de 1918, la situación cambió drásticamente. Estaba programado que el Cyclops navegara hacia Baltimore, Maryland. Nunca llegó. Pasaron los días sin ninguna comunicación del barco. Al principio, los oficiales navales creyeron que la embarcación simplemente podría estar retrasada debido al clima o problemas mecánicos. Pero a medida que pasaba más tiempo, la preocupación comenzó a crecer. La Marina intentó contactar al barco a través de mensajes de radio. No hubo respuesta. Finalmente, quedó claro que algo había salido terriblemente mal. El Cyclops había desaparecido en algún lugar del Océano Atlántico. La Marina lanzó una operación de búsqueda masiva. Se enviaron barcos a buscar en miles de millas cuadradas de océano. Las estaciones de radio monitorearon en busca de señales de socorro, pero no se encontró nada, ningún resto, ningún bote salvavidas, ninguna carga flotante. El barco había desaparecido por completo. Esta falta de evidencia hizo que el misterio fuera aún más desconcertante. Cuando los barcos se hunden, alguna forma de escombros generalmente flota hacia la superficie. Fragmentos de madera, carga, balsas salvavidas. Pero en el caso del Cyclops, no hubo nada. El océano había borrado cada rastro. A lo largo de los años, los investigadores propusieron varias explicaciones posibles. Una de las teorías más ampliamente discutidas implica una falla estructural. El Cyclops llevaba una carga extremadamente pesada de mineral de manganeso. Si la carga se movió repentinamente durante mares agitados, podría haber desestabilizado la embarcación. Los cargueros dependen en gran medida de una distribución de peso equilibrada. Si miles de toneladas de carga se mueven hacia un lado, el barco puede inclinarse peligrosamente.
Una vez que una embarcación se inclina más allá de cierto ángulo, puede volcar rápidamente. En tal escenario, el barco podría haberse hundido en cuestión de minutos, dejando a la tripulación con poco tiempo para enviar una señal de socorro. Otra teoría involucra problemas mecánicos. Algunos informes sugirieron que uno de los motores del barco había estado experimentando problemas a principios del viaje. Si los motores fallaron durante condiciones difíciles, el barco puede haber perdido su capacidad de mantener la estabilidad en olas grandes. El clima es otro factor posible. El Océano Atlántico es conocido por tormentas repentinas que pueden producir olas enormes. Incluso los barcos grandes pueden tener dificultades contra estas condiciones. Sin embargo, los registros meteorológicos de la época no muestran ninguna tormenta importante en la región cuando el Cyclops desapareció. Este hecho ha hecho que el misterio sea aún más difícil de explicar. Algunos historiadores también consideraron la posibilidad de acción enemiga. En 1918, el mundo todavía estaba en medio de la Primera Guerra Mundial. Los submarinos alemanes operaban activamente en el Océano Atlántico. Algunos investigadores se preguntaron si el Cyclops podría haber sido atacado por un submarino alemán, pero los registros navales alemanes de la guerra no contienen evidencia de tal ataque. Otra teoría implica sabotaje. El capitán del Cyclops, el teniente comandante Georgi Worley, tenía una reputación algo controvertida entre algunos miembros de la tripulación. Según los informes, algunos marineros lo consideraban una persona con la que era difícil trabajar. Pero nuevamente, nunca se descubrió evidencia de sabotaje. Con el tiempo, la desaparición del Cyclops se vinculó a una región conocida como el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área del Océano Atlántico delimitada aproximadamente por Florida, las Bermudas y Puerto Rico. A lo largo de las décadas, han surgido muchas historias sobre barcos y aviones que desaparecen dentro de esta región. Algunos escritores afirman que allí existen anomalías magnéticas inusuales. Otros sugieren que las erupciones submarinas de gas metano podrían interrumpir la flotabilidad y hacer que los barcos se hundan repentinamente. Teorías más extremas involucran actividad extraterrestre o portales misteriosos. Sin embargo, la mayoría de los científicos rechazan estas explicaciones. El Triángulo de las Bermudas en realidad no muestra una tasa más alta de accidentes que otras regiones oceánicas muy transitadas. La mayoría de los incidentes pueden explicarse por errores humanos, clima o fallas mecánicas. Sin embargo, el misterio de los Cyclops sigue siendo inusual. Ha pasado más de un siglo y nunca se han encontrado restos confirmados. El fondo del océano en esa región es extremadamente profundo. Algunas áreas contienen fosas submarinas de varios kilómetros de profundidad. Explorar estas profundidades es extremadamente difícil. Incluso hoy en día, grandes porciones del fondo del océano permanecen inexploradas. La tecnología moderna ha mejorado nuestra capacidad para localizar naufragios. Los sistemas de sonar de aguas profundas y los vehículos de exploración robótica han descubierto muchas embarcaciones que alguna vez se creyeron perdidas para siempre. Es posible que algún día finalmente se localicen los restos de los Cyclops. Si eso sucede, puede proporcionar respuestas a un misterio que ha durado más de 100 años. Hasta entonces, la desaparición del Cyclops sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos sin resolver de la historia. 309 hombres abordaron ese barco en 1918. Esperaban completar un viaje de rutina. En cambio, desaparecieron en el Océano Atlántico. Ninguna señal de socorro, ningún resto, ningún sobreviviente, solo silencio. En algún lugar bajo las vastas aguas del Atlántico, los restos de los Cyclops aún pueden yacer ocultos en la oscuridad, esperando ser descubiertos.